crecimiento y hemos tocado todos los registros. Mira lo que tenemos. Hicimos 20 millones el año pasado. Creo que este año podemos hacer 120 millones de dólares. Operaciones. Hicimos 10 millones el año pasado. Creo que podemos llegar a los 64 este año. Esta es la clave. Pasaremos del sistema de valoración a precios de mercado a algo que yo llamo CFH, Contaduría de Valor Futuro Hipotético. Si hacemos eso, podremos añadir tropecientos millones al balance final. Jeff, estupendo. Me parece fantástico. Jeff, gracias. Ha sido una actuación soberbia. Vas a llegar muy lejos, chico. Probablemente a director de la compañía algún día. ¿Tú crees? Estoy segura. Realmente pensaba que esa idea lo era todo. Y que cuando se te ocurría una idea, lo lógico era poder asegurar los beneficios de esa idea inmediatamente. Porque de lo contrario, alguien de menos valía se beneficiaría en el futuro de lo que se le había ocurrido a algún genio en el pasado. Cuando Jeff Skilling solicitó una plaza en la Facultad de Empresariales de Harvard, el profesor le preguntó si era listo. Respondió: soy puñeteramente listo. Uno de sus libros favoritos era El gen egoísta, un relato sobre cómo la naturaleza humana se ve dominada por la avaricia y la competitividad cuando se trata de transmitir nuestros genes. En Enron, Skilling quería dar rienda suelta a los instintos básicos de la supervivencia de los más fuertes. Jeff tenía una visión darwinista del funcionamiento del mundo. Era famoso por haber dicho al principio de estar en Enron que el dinero era lo único que motivaba a la gente. La idea de Skilling sobre cómo debía funcionar el mundo afectó completamente a todos los aspectos de la práctica corporativa en Enron. Instituyó el sistema llamado CRR o Comité de Revisión de Rendimiento. Según esto se clasificaba a la gente en una escala de 1 a 5. Más o menos un 10% eran un 5. Y esa gente era la que había que despedir. De ahí que se conociera como clasificar y arrancar. Personalmente, pienso que el CRR es el proceso más importante que podemos llevar a cabo en la compañía. Todavía no he oído de ninguna compañía que haya tenido éxito despidiendo a un 15% de su plantilla cada año solo por el hecho de que los otros empleados les hayan votado. De manera que cuando ese grupo te está evaluando, estás conociendo de manera directa lo que Ken y yo pensamos que deben ser los objetivos de la compañía y cómo encajas en esos objetivos. Era un proceso brutal. Que un chico de 25 años pasara por ese tipo de evaluación y saliera con un buen resultado y que como consecuencia de eso se le diera una prima de $5 millones es algo que no se ha repetido muchas veces en la América corporativa. Nuestra cultura es una cultura dura. Es una cultura muy agresiva. Y en Enron nadie era más agresivo que los operadores. Si voy a ir al despacho de mi jefe para hablarle de mi remuneración y si pisarle el cuello a alguien va a duplicar esa remuneración, pues se lo piso. Así es como era la gente allí. En el lado de las operaciones bursátiles, llegamos a ser la casa más grande y más implacable de la ciudad. Si querías estar en el mercado, tenías que hacer negocios con Enron forzosamente. Los operadores de Enron eran como la pandilla de un instituto de élite con la que ni siquiera se atrevía a meterse el director. Se habían convertido en el motor más importante de los beneficios que declaraba la compañía. Abrazaron la creencia de Jeff Skilling y Ken Lay en el mercado libre y la convirtieron en una ideología. Pero la presentaron casi como una nueva religión económica. Enron Online cambiará los mercados de muchísimos artículos de consumo. Está creando un mercado abierto transparente que reemplaza al oscuro y ciego sistema de hasta ahora. Es muy simple. Enciendes tu ordenador y ahí lo tienes. Esa es nuestra visión. Estamos tratando de cambiar el mundo. Pregunta por qué. Creo que Jeff Skilling quería desesperadamente creer que Enron era un éxito. Creo que se identificaba con Enron y en un momento dado proclamó: yo soy Enron. Otra cosa acerca de la gente de Enron es que muchos de ellos habían sido gente muy poco interesante, incluido Jeff Skilling. Skilling estaba gordo, tenía gafas de culo de vasos, estaba quedando calvo y un día se levantó y decidió cambiar totalmente. Empezó a hacer ejercicio y adelgazó mucho. Realmente se convirtió en una persona nueva a base de pura fuerza de voluntad y empeño. Cuando Jeff se operó la vista con láser, todo el mundo en Enron hizo lo mismo y nadie volvió a llevar gafas. En mi opinión, Jeff Skilling es realmente una figura trágica en el sentido clásico de la palabra. Es alguien a quien todo el mundo describe como un puro genio, pero también es radicalmente diferente de la imagen que él a veces pretende dar de sí mismo. Una persona que no corría riesgos así como así. En realidad era un jugador. Perdió enormes sumas de dinero antes de cumplir los 20 años por asumir riesgos descabellados en el mercado.
Para Jeff Skilling el riesgo tenía glamour. Le gustaba asumir riesgos enormes. Hablaba de los viajes que quería hacer, unos viajes tan peligrosos que incluso podía morir de verdad. Y esto se materializó en las excursiones que organizaba para un pequeño grupo de amigos y clientes. Un grupito selecto de Enron solía hacer viajes de aventuras. Andy Fausto iba, Ken Rice iba. Los viajes eran legendarios. Podríamos sentarnos y especular sobre qué extrañas inseguridades tratarían de superar, pero les hacía sentirse bien como hombres. Hicieron un viaje a Baja especialmente memorable, 1900 kilómetros de terreno muy accidentado en México. En este viaje hubo accidentes de moto. Ken Rice se rompió el labio y tuvieron que darle unos puntos. Hubo roturas de huesos. Uno de ellos volcó con un jeep y casi se mata. Esas historias se convirtieron en leyendas en Enron y alimentó la cultura del macho que había en la compañía. Jeff Skilling tenía una forma curiosa de describir a la gente que le gustaba. Decía, me gustan los tipos incisivos. Le gustaba la gente con carácter. Tipos incisivos. Ken Rice era uno de esos tipos incisivos. Era el vendedor del grupo. Muy amigable, divertido, tenía don de gentes. Y era el que hacía negocios con las compañías energéticas. En el caso de Clyde Buster, el principal negociador de la compañía, tenía un talento extraordinario para cerrar tratos, pero era maníaco depresivo. Baxter era un tipo muy inteligente, muy directo. Le decía a Skilling lo que pensaba. Era el más cercano a Skilling, personalmente, más que ningún otro en la compañía. Había un hombre llamado Lupai que era un lugarteniente clave de Skilling y que contribuyó a la puesta en marcha del negocio bursátil. Después dirigió el proyecto maldito de Enron, los servicios de energía Enron. ¿En qué consistía la SE cuando usted era el director? Vender servicios de energía a los usuarios industriales. Lupai es el tipo que Skilling interceptó para que llevara la SEE, porque esto era sumamente importante para la compañía y para el futuro de Skilling. Le llamaba mi ICBM, y Lupai despachaba a sus enemigos con una habilidad increíble. Y si eso significaba eliminar gente, a Skilling le parecía bien. No siento nada. Lupai era un tipo misterioso. Era un poco como el director general invisible. Durante un tiempo estuvo en el piso séptimo, en un despacho muy largo, rodeado completamente de cristaleras. Y cuando entrabas, casi siempre estaba vacío. Los detalles no le interesaban a Lupai. Solo dos cosas parecían motivarle: el dinero y una peculiar fascinación por las bailarinas exóticas de striptease. Para Pai, todo se reducía a números. Iba allí todas las noches después del trabajo y solía llevarse a alguno de los operadores. También se gastaba bastante dinero. La mayoría de los gastos se cargaban a la cuenta de Enron. Había rumores de que se llevaba a las strippers a la planta de los operadores. Casi todo el mundo conocía la historia. Por lo visto, como es un tipo afable, de voz suave, muy tranquilo, parece que las bailarinas no se creían que fuera el director general. Así que se las llevó a su despacho. Y supongo que allí le harían funciones privadas. Una noche estaba en el club y uno de los chicos dijo: Lu, todos los que estamos aquí somos solteros, no tenemos ningún problema. Pero ¿cómo haces para que tu mujer no huela el perfume de las bailarinas? Y Lu le dijo: tengo un secreto. Paro en una gasolinera que hay de camino a casa. Me echo un poco de gasolina y eso mata el olor. Y otro tipo saltó: pero Lu, ¿y tu mujer no va a pensar que te follas a la cajera de la gasolinera? Mira que decirle eso a Lupai, todo el mundo se horrorizó. Pasó un ángel por la mesa. Lupai no era un tipo con el que se pudiera bromear. 2 días después, el tipo que hizo la gracia, según la leyenda, fue enviado a Calgary, Canadá. En cuanto los números fueron lo bastante altos, Lupai perdió todo el interés en dirigir la división SEE. Hice aproximadamente $100 millones. No sé si la cifra es correcta, pero 20 millones, más o menos. De hecho, se fue de Enron con más millones que nadie, 250 millones, porque vendió todas sus acciones de Enron al divorciarse de su mujer para casarse con su novia bailarina, con la que tuvo un hijo. Su marcha de Enron fue tan misteriosa como su presencia allí.
Simplemente un día supimos que Lou Pai ya no era el director general de SEE.